Y hoy quiero continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada acerca de declaraciones positivas o positivismo versus declaraciones de fe. Pues hoy nos encontramos dos extremos. Por un lado, personas declarando solo por declarar, abrir la boca, solo por repetir palabrería, como dijo Jesús: cuando tú hagas oraciones, no uses palabrería. Tú tienes que ponerle sentido, tienes que tener una base para lo que tú oras. Pero por otro lado tenemos personas criticando y de alguna manera juzgando las declaraciones de fe y diciendo que no se debe declarar y que no es correcto, que Dios no es un mandadero, que Dios va a hacer su voluntad. ¿Y quién está correcto de los dos? Yo creo que puede haber algo de razón en las dos partes. Por ejemplo, en aquellos que declaran sin sentido, pues de nada sirve su declaración. Sin fe, de nada sirve su declaración. Y por eso es que las personas que juzgan las declaraciones dicen: pues ¿para qué lo haces? Pero tampoco tienen 100% de razón, porque la Biblia habla de declarar la palabra. Y mi intención al hablarle, enseñarle, porque más que una predicación es una enseñanza, es que no hagamos mal algo que debemos hacer bien. Y no dejemos de hacer algo bueno por temor a equivocarnos o porque alguien dice que no se debe hacer. Aleluya. Y por eso es que hoy quiero compartirle y continuar con el mensaje. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y espero que me alcance el tiempo, porque aquí hay algo muy profundo. Romanos 10, del 8 al 10. Ese es un versículo que usamos mucho para evangelizar y para llevar a las personas a Jesucristo. ¿Cuántos han usado el Romanos 10, versículo 8 al 10? Mire cómo dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿En dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En la boca y en el corazón. Acuérdense que el corazón no es el músculo. Recuerda eso la semana pasada. Cuando habla de corazón, habla del asentamiento de las emociones, la mente, la voluntad. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Diga conmigo: en mi boca y en mi corazón. Y luego dice el apóstol: esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje de fe. Que si confesares, por favor síganme rápido, que si confesares con tu boca, ¿con qué vas a confesar? Con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el apóstol Pablo: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Y luego termina diciendo: porque con el corazón, con el asentamiento de las emociones, todo lo que le definí como corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesaria una confesión de nuestra boca para salvación, como diciendo el apóstol: si lo crees, lo tendrás que hablar. Para que se complete el proceso de tu salvación, tienes que creer. Pero si lo crees, tendrás que hablarlo. Ahora, si nos vamos al contexto en el que este versículo se escribió, porque hoy cualquier persona dice: pues Jesús es mi Señor y Jesús es mi Salvador. Pero en aquel tiempo no cualquier persona podía decir que Jesús era su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque decir Jesús es mi Señor era desafiar al sistema político de aquellos tiempos. Porque el único Señor, según las leyes de ese tiempo, era el emperador romano. Y si alguien se atrevía a llamarle Señor a alguien que no fuera el emperador de Roma o el César, moría. Por otro lado, dice el apóstol: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer en nuestro corazón y confesar que Jesucristo había sido levantado de los muertos era desafiar al sistema religioso que no creía en la resurrección de los muertos.
Y tan peligroso era enfrentar al sistema político, como tan peligroso era desafiar al sistema religioso. Al final, quien llevó a la cruz a Jesús, o el medio que se usó, al final sabemos que había un plan, fue el sistema religioso. Pablo estaba en la cárcel porque él hablaba de la resurrección de los muertos y enfrentaba al sistema religioso. Entonces decir Jesús es el Señor corría riesgo de muerte y terminar como una antorcha humana alumbrando las calles de Roma. Decir Jesús resucitó era desafiar al sistema religioso que decía que no existe la resurrección de los muertos. Y como dicen por ahí en mi rancho, tan malo el pinto como el colorado. La cosa se ponía difícil para aquel que lo hacía. Lo que me indica es que no era fácil hacer declaraciones de fe. Tenían que estar fundadas y correr el riesgo de morir por tu fe y por las palabras de tu boca. Por eso decía Pablo, si tú confiesas que Jesús es el Señor, porque para confesar Jesús es el Señor, era estar dispuesto a morir. Y si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y también lo confiesas, era estar dispuesto a morir. Y cuando tú llegas a ese nivel donde estás dispuesto a morir por Jesús, entonces tú eres salvo. Pero eran necesarias las dos cosas: creer y confesar. Y hemos estado hablando de algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a hacer declaraciones correctas, o la diferencia entre una declaración incorrecta y una declaración correcta. Ahí vemos que la declaración correcta es una declaración de fe que arriesga, que está dispuesta a todo. Y dejamos algunas cosas establecidas, solo un punto la semana pasada. Pero antes de esto, quiero recalcar lo siguiente. ¿Cuál es el milagro más grande que nosotros podemos recibir en esta vida? ¿El coche que estás esperando? ¿Que Dios te libere de la hipoteca? ¿Que Dios te libere del agiotista que te metiste y no supiste en lo que te metiste? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que Dios te libre del COVID? La salvación de tu alma. Y la salvación de tu alma, denle el aplauso al Señor. La salvación de nuestra alma es el milagro más grande que podemos recibir. Y escuche, y el milagro de la salvación viene como resultado de una confesión. Y ahora pienso, si el milagro más grande viene de una confesión, ¿no podrán suceder milagros más chicos? El problema no es la confesión, es la base, es el corazón. Y hablamos de que necesitamos tener un corazón bueno, porque la diferencia entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver primero con el corazón. Dejamos definido lo que es un corazón malo, lo que es un corazón bueno, porque de lo que está en el corazón habla la boca. Si el corazón es malo, hablaremos mal. Si el corazón está bien, hablaremos bien. Pero gloria a Dios que hay una buena noticia, podemos tener un corazón bueno. Y dejamos claramente establecido que para tener un corazón bueno es necesario nacer de nuevo, renovar la mente y someternos al control del Espíritu Santo. Pero ahora quiero compartirte otro punto más. La diferencia entre declarar correcta o incorrectamente, además de tener que ver con el corazón, tiene que ver con una promesa de Dios. Hay quienes declaran basados en sus deseos, pero a veces esos deseos no están de acuerdo con las promesas de Dios. Esa es una declaración incorrecta. Pueden declarar positivamente, pero no es la declaración que debemos de hacer de fe. Hay quienes hacen declaraciones por tratar de ser gente positiva y no negativa. Es que yo voy a ser positivo y siempre voy a hablar positivamente y siempre voy a hablar cosas buenas, pero no se trata de eso. Las cosas buenas que declaramos tienen una base
y la base es la promesa de Dios. Hay quienes hacen declaraciones motivadas por buenas intenciones, no hay maldad. Sin embargo, no hay una base. Pero las correctas declaraciones son las que tienen como base lo que Dios ha dicho, sus promesas. Y si Dios prometió, no tengamos miedo de hablarlo, porque usted puede confiar en que el Señor cumplirá su promesa. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que tenemos esa libertad para llegar a la presencia de Dios y decirle: amamos tu presencia, Señor? Por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego vea el 23: mantengamos firme. ¿Qué es mantener firme? Sean constantes, firmes, no se muevan, síganlo haciendo, no dejen de hacerlo. Manténganse firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión, diga conmigo, la profesión. Y la profesión de nuestra esperanza no es otra cosa más que la confesión de lo que esperamos. La palabra original para profesión es homologueo, que significa anúncialo, decláralo. Lo que está diciendo es: mantente firme hablando lo que Dios prometió para que tú lo recibas. ¿Están conmigo? Sigue hablándolo y mantente firme y no dejes de hablarlo, eso que esperas, porque tu esperanza no está basada en un buen deseo que tú tienes. Tu esperanza está basada en una promesa de Dios. Y si tu esperanza está basada en una promesa de Dios, mantente firme y sin fluctuar, confesando la promesa de Dios para tu vida. Ahí la palabra confesión es homologueo o homología, que es declarar. ¿Cuántos creen en un Dios fiel? El Dios fiel cumplirá su promesa. Y dice: si tú crees en ese Dios fiel que cumplirá su promesa, háblalo. ¿Tú esperas basado algo en la promesa del Dios fiel? Háblalo. Mantente firme en tu confesión. Tercero, la diferencia entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver con la fe, pero no cualquier fe. Porque hay gente que tiene fe en sí mismo y declara en base a la fe en sí mismo. Eso no funciona. Es que yo puedo, es que no me rendiré, saldré adelante, soy un campeón. Pero ¿en base a qué dices eso? Porque en base a tu propia capacidad no lo vas a lograr. Pero si la base para decir lo que eres es lo que Dios dice de ti, ¿están conmigo? Y está basado en una promesa de Dios para tu vida, confiésalo. Entonces hay gente que tiene fe en sí mismo, gente que tiene fe en terceras personas, gente que tiene fe en sus recursos, sus habilidades, sus talentos. Y la fe debe ser en Dios. Cualquier declaración basada en tus deseos, tus anhelos, lo que tú quieres, a lo mejor no es mala, pero puede ser incorrecta. Pero cuando tú hablas con una fe firme en aquel que ya lo ha dicho y que lo ha prometido y que sabes que lo cumplirá y que tiene el poder para hacerlo y que tiene los atributos divinos para hacerlo, entonces tú puedes estar declarando correctamente. Amén. Fe en Dios. Entonces, tenemos gente que anda declarando pero no cree en Dios, cree en sí misma. Y eso es positivismo. Cree en sus recursos, positivismo. Pero cuando tú declaras
en base a una promesa y tienes fe que el que la hizo la va a cumplir, no temas hablarlo, porque sin duda el Señor cumplirá su promesa. Porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no lo hará. Él determinó y no lo ejecutará. Hebreos 11:1 dice que la fe es certeza. Diga conmigo, certeza. ¿Qué es la fe? ¿Certeza de qué? De lo que se espera. ¿En quién esperas? ¿En Dios o en ti mismo? Porque hay gente que tiene fe y espera en sí mismo. Una fe en sí mismo. Pero de lo que habla Hebreos es lo que se espera de parte de Dios. ¿Y por qué lo esperas? Porque alguien lo prometió. Es la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿tienes certeza de lo que esperas? Pues tienes fe. ¿Estás convencido que aunque algo no se ve real y crees que es real porque Dios lo ha dicho, entonces tienes fe? Pero ¿cómo puedes expresarle a otros que tienes certeza de lo que esperas? ¿Cómo yo le puedo demostrar a usted que soy una persona de fe? Porque si yo tengo fe, así para adentro, tengo fe para adentro. Entonces yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen porque Dios lo ha dicho, porque tengo fe. Y la fe se expresa. ¿Cómo el mundo se dará cuenta que tú eres una persona de fe? ¿Por qué? Por tu actuar. E incluye tu hablar. Aleluya. ¿Cómo puedes decirle a otros que aunque algo no se ve es real? Pues hablándolo. ¿Cómo puedes expresarle a otros que tienes certeza de lo que esperas? Pues hablándolo. ¿Cómo puedes expresar que tú tienes fe en Jesucristo para que otros lo sepan? Pues hablándolo. Jesús dijo lo siguiente, Lucas 12, versículo 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La palabra confesar también es la misma, homologueo, declararlo. Cristo está diciendo, señores, bueno, no dijo señores, ¿verdad? Pero dijo, hermanos de las 10:30, de la fe en Apodaca, de la fe en el centro y de la fe de Ciudad Madero. No basta solo que crean, tienen que confesarlo delante de los hombres. Y si no lo confiesan, yo no los confesaré. Y es más, y si me niegan, peor tantito, yo los negaré. Con la boca puedo confesar o puedo negar. Pero Dios dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré ese nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Así es de que yo creo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Hay más riesgo en confesar y declarar que solo creer y no decir nada. ¿O no? Yo empiezo a confesar y declarar lo que creo basado en una promesa de Dios porque tengo fe en Dios y yo estoy arriesgándome. Porque alguno va a decir, ¿y si no se cumple? Y luego yo digo, ¿y si sí? Y hay más riesgo en confesar tu fe que en quedarte callado. ¿Qué es más fácil? ¿Confesar tu fe o quedarte callado? A ver, voy a volver a repetirlo. Yo sé que para algunos ya están en otro nivel, ¿verdad? Pero para el común de la raza de Sol, ¿qué será más fácil para la raza de Sol de la Portería Norte? Donde están los libres y locos. ¿Qué será más fácil? ¿Confesar y anunciarles a otros su fe o simplemente quedarte callado y no decir nada?
es más fácil para muchos quedarse callado. Porque confesar tu fe implica riesgos. Así como en el principio implicaba el riesgo de perder la vida, en este tiempo el riesgo de ser criticado y perder tu reputación. Y digan, está bien sabaringas, está bien loco. Pero si tú lo crees, tú lo confiesas. Amén. Tú lo anuncias. Que lo sepa el diablo y que lo sepa la gente. Amén. Que tú le crees al Señor. No temas hablarlo. Toma el riesgo de hablarlo. Se requiere de una fe genuina para anunciarlo. Es más, me atrevo a decir otra cosa. Que quien no lo declara podría ser, es que realmente no tiene fe y no se quiere arriesgar. Así que tenga cuidado con lo que escucha, porque de pronto saltan así esas cosas, pero no están de acuerdo a la palabra. La Biblia dice, hablando de Samuel como profeta, dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, hace un resumen y dice, y Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Porque Samuel hablaba de parte de ser un profeta de Dios. Y Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué decimos de Josué? Imagínense Josué en este tiempo. Están peleando una guerra contra los enemigos. Ellos van ganando la batalla. Se hace tarde y se va a oscurecer, y si se oscurecía, ellos estaban determinados a vencerlos totalmente al enemigo. Y ya se estaba haciendo tarde porque era horario de verano. No se crea, no viene en la Biblia eso. Se estaba haciendo tarde y de pronto Josué dice, se oscurece y no vamos a terminar la derrota. Y al tipo se le ocurre algo que en estos tiempos, si alguien lo dijera, y este está deschavetado. ¿Sabe qué dijo? Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se paró. Ahora yo sé que de repente salen los estudiosos que el sol no se puede parar. Y bueno, pues es que Josué no había ido a la clase de ciencias naturales. Porque la que se para es la tierra, ¿no? Quien rota alrededor del sol se llama traslación. Es la tierra. Y la tierra va girando alrededor del sol, pero también va girando sobre su eje. Eso se llama rotación. No, sí. Ahora, algunos no creen en el milagro. No, pues es que el sol no fue el que... Y se meten a discutir eso. El sol no se paró, ni la luna, porque el sol no se puede parar, ni la luna tampoco. Bueno, es que aquel no había ido a la clase que yo fui. Pero está peor la cosa. Porque si la tierra se paró, ¿qué pasaría ahorita si la tierra dejara de girar? Salimos volando y, como dijo un profeta, al infinito y más allá. Pues el milagro todavía está más fuerte. Y Dios atendió a la voz de un hombre de fe. A Samuel no le dejó caer ninguna de sus palabras por tierra, porque eran hombres con corazón de Dios, basados en su fe. Era una promesa de una victoria. Que me dice de Ana, cuando el profeta le suelta una palabra en primer libro de Samuel 1:17 y le dice, ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y vámonos, embaraza de Samuel. Y después vienen 5 más porque no hay quinto malo. ¿Qué decimos de Jacob y de José cuando bendecían a sus hijos al morir?
¿Qué decimos de Elías cuando Elías de pronto dice: por mi palabra que no llueva? Y no llovió. Ah, sí, pero yo no soy Elías. Pero tienes el mismo Dios de Elías. Yo no soy Josué, pero tienes el mismo Dios de Josué. Josué una vez se atrevió a decir: ustedes escojan si sirven a los dioses, a los dioses de los pueblos que estaban del otro lado del río, o los dioses en la tierra en la cual están habitando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo habló. Ahora, Josué tenía la seguridad de que sus hijos iban a querer, porque él no estaba hablando por él. Él estaba hablando por sus hijos y no hizo una consulta como las consultas de hoy que están de moda. No dijo: hijos, voy a hacer una declaración mañana. Es que voy a hablar con el pueblo y vamos a despedir de ellos. Y voy a decirles que yo en mi casa servimos a Jehová. ¿Qué opinas, José? No, papá, pues es que yo quiero otra vida. Ah, ok. No, papá, no hagas celoso. ¿Para qué andas hablando? Él dijo: ¿saben una cosa? Yo tengo una promesa. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no dejó ir solo a los hombres, los sacó con toda su familia. Y si Dios en Egipto sacó al pueblo con toda su familia, el Señor tiene el poder para sacar la mía también. Así es de que no lo voy a consultar, lo voy a hablar, lo creo en el Dios de Israel. Y por lo tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Hebreos dice: y mantente firme, porque a veces dices: yo en mi casa serviremos a Jehová, y la cosa se pone peor. Se emborracha más el hijo y la señora se destrampa. Aleluya. Y el hombre también se destrampa cuando es un hombre que no cree a Dios. Pero ahí está esa persona diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El diablo ha callado la voz de muchos para que no hablen lo que creen con el corazón. Tú tienes que hablarlo, porque está basado en un corazón recto. Por eso hay que cuidar el corazón, en una promesa y en una fe en aquel que no hay nada imposible para él. Después Elías oró, dijo: ahora sí, que por mi palabra vuelva a llover. Y volvió a llover. Otra enseñanza: la diferencia entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver con conocer o no la voluntad de Dios. El riesgo de declarar incorrectamente viene como resultado de no conocer la voluntad de Dios. El acertar, declarar o hacer declaraciones correctas viene acompañado con conocer la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos una mente renovada, porque a través de la mente renovada podemos conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, nuestras declaraciones son producto de deseos, anhelos, hasta caprichos. Buenas intenciones, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. Pero al conocer la voluntad de Dios, eliminamos el riesgo de declarar en base a nuestra voluntad y no la de Él. Entre más usted conozca la voluntad de Dios, su declaración será más efectiva y con menos riesgo de estar equivocada. Y hay mucha gente que se la está quebrando. Señor, quiero conocer tu voluntad, enséñame tu voluntad, quiero saber tu voluntad. Ay, Señor, ya tienes como 30 años queriendo conocer la voluntad. Y Dios dice: mi voluntad ya está expresada. Abre tu Biblia y deja Netflix, porque tú quieres conocer mi voluntad aventándote toda la serie de Betty la Fea, 365 capítulos.
Yo me la aventé. No, no se crean. Un día me puse a investigar cuántos capítulos tenía esa cosa. 300 y pico de capítulos. Y usted quiere conocer la voluntad de Dios, pues solo viendo series de televisión. La voluntad de Dios está expresada aquí. Aquí está. Y si usted hace una declaración expresada, que tiene como base, o expresa una declaración que tiene como base la voluntad de Dios, no tenga miedo. Aquí está. ¿Alguien de ustedes piensa que la voluntad de Dios es que tú te enfermes? Porque hay gente cristiana que piensa eso. Es que Dios me mandó esta enfermedad para purificarme. No, si ella sacrificó a su hijo, no te tiene que sacrificar a ti. Es que Dios me mandó este cáncer para agarrar la onda. No, cabezón. Que agarres la onda cuando llegue el cáncer, esa es otra cosa. Dios no te manda males. Dios es bueno. Dice la Biblia que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Sería lógico que Dios sacrificara a su hijo para después enfermarte. Las enfermedades pueden venir de muchas cosas, cuestión natural, cuestión genética, no me quiero meter ahorita en eso. Pero yo estoy seguro de una cosa: la voluntad de Dios es que yo esté sano. Pastor, ¿y qué pasa si un día se enferma? Pues si me enfermo le echaré la culpa a quien sea, menos a mi Padre Celestial. Porque por su llaga, la llaga de Cristo, yo he sido sanado. Porque su voluntad está expresada aquí. Por eso dice Pablo, renueva tu mente para que entiendas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y por otro lado, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ti. ¿Por qué? Porque si la palabra de Cristo mora en abundancia, dije abunda en abundancia, ¿verdad? Perdón. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Dice así? A ver, es un poquito antes. Ahí está. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿en qué? En vosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y si en mí, en mi mente, abunda la voluntad de Dios, la palabra, lo que yo hable será producto de lo que hay en mi corazón. Y no hay riesgo de equivocación. Pero si tú eres un lector de los mejores bestsellers, de escritores que escriben una serie de cosas, pero lo que menos abres la Biblia, tú conoces la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Es más, yo no estoy en contra de leer libros buenos cristianos, pero hay mucha gente que cree ahora más en lo que dice un hombre que escribió un libro que en lo que dice la Biblia. Ya no dicen Dios dice, dicen dice. Y lo que debe abundar en nosotros no es lo que piensa un hombre, porque esa es la voluntad de un hombre. Aunque hay hombres que están expresando en lo que piensan la voluntad de Dios. No quiero ponerles en una situación de que, ay, no voy a leer nada. No es eso, no es mi intención, ¿ok? Pero la palabra profética más segura, la palabra más segura es la palabra de Dios. Y si yo quiero realmente renovar mi mente para conocer la voluntad de Dios, tendré que ponerle atención más a la palabra de Dios que incluso a un libro que el pastor Paco escriba. Y si tú conoces la voluntad de Dios, tú vas a poder hablar lo correcto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, hay tantas cosas que quisiera decirles. ¿Cuántos creen que Dios te quiere libre? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios te quiere bendecir? En todo. Claro, hay prioridades. Pero Dios te quiere bendecir en todo. Número 5. Ya me faltan 20 y nos vamos.
La diferencia entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver con una entera dependencia de Dios y un espíritu manso y humilde. El espíritu manso y humilde siempre se caracterizará por un deseo de aprender. Y el espíritu manso y humilde siempre se caracterizará porque acepta que te puedes equivocar. Por lo tanto, todo lo que haces, vivir, actuar, hablar, lo haces dependiente del Señor. Cuando una persona empieza a sentirse autosuficiente, cuando empieza la soberbia, la jactancia, ¿sí? Cuando empieza la confianza en sí mismo, lo que esa persona diga puede estar equivocado. Pero cuando lo que tú hablas lo recibes con un espíritu manso y humilde de Dios, de quien te instruye, de tú mismo en tu lectura, en tu devocional con Dios, el riesgo de equivocarte será mucho menor. Hay gente que es muy soberbia y hace declaraciones basado en su soberbia, y eso es muy peligroso. Y la Biblia misma habla de ese tipo de declaraciones que son muy peligrosas. La Biblia dice en Hechos 17:28 que en Cristo vivimos y nos movemos y somos. Diga conmigo: vivo en Cristo, me muevo en Cristo y soy en Cristo. O sea que todo lo que hago tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Y por eso cantamos: tú eres el centro y nada importa más que tú. Amén. Pero si la declaración está basada en una actitud de orgullo y arrogancia, la declaración no funciona. Uno de los versículos que las personas que piensan que no hay que declarar, y lo digo con respeto porque son corrientes de pensamiento, pero yo tengo que enseñarle a mi iglesia. Amén. Esto es para ustedes. Lo sacan de Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17, lo cual es verdad y es palabra de Dios. Pero el contexto es la soberbia del ser humano, el orgullo, la arrogancia, el depender de sí mismo. Dice el Señor en Santiago 4:13 al 17: vamos ahora los que decís, ¿los que qué? Los que declaran, los que hablan. Hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso es cierto. Porque esas personas que hablan de esa manera están diciendo algo de su propia dependencia. Pero nunca dijo Dios: cállate la boca y no digas. Porque si usted sigue leyendo, dice, ¿qué dice? En lugar de lo cual deberías. No dice no digas. Dice no digas como producto de tu orgullo y tu arrogancia y pensar que tú puedes solo. Mejor di: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero la confesión está. El problema es de dónde sacas tu confesión. De ti mismo, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, o de lo que Dios hace o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Están muy serios este día. ¿Nos metemos la última? ¿Que se aguanten los de la una? Sí, ¿para qué vienen a la una, verdad? La diferencia entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver con una vida en el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, saldrán palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Si su pensamiento es un pensamiento de acuerdo al Espíritu Santo, sus palabras serán correctas porque están inspiradas en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice claramente en Romanos 8:5 que los que
son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso quiere decir que entre más espiritual te vuelvas, no tengas miedo a volverte espiritual, porque hoy la gente confunde ser espiritual con religioso. No, yo no soy religioso, pero quiero ser más espiritual, quiero parecerme más a Cristo cada día. Y eso me implica andar más en el Espíritu. Y te abstienes y no haces cosas porque me quiero parecer más a Cristo. No quiero arriesgar mi santidad, no quiero arriesgar mi relación con Dios. Y a veces tengo que ser radical en mi comportamiento. Amén. A veces tendré que decir: no voy a un lugar, no porque me mande al infierno, sino porque no le quiero dar lugar al diablo. A veces me voy a abstener de hacer ciertas cosas, no porque sean un gran pecado, pero le abren una puerta al diablo y no le voy a dar a puertas al diablo. Y no es que sea religioso, es que cada día debo crecer y hacerme más como Cristo. Y si alguno aquí dice: ya soy como Cristo, arrepiéntase, pecador, porque todavía nos falta a todos tanto para llegar a ser como Cristo. Pero dile al que está a tu lado: ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos, amén. Y entre más espiritual te vuelvas, más posibilidad tendrás de que tus palabras sean las acertadas. Entre más carnalote andes, motivado por los deseos de la carne, lógicamente tus declaraciones, su fundamento será la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos da sus dones. ¿Hay alguien que cree aquí en los dones del Espíritu? Dios dio dones a los hombres. Y las capacidades que Dios da es para establecer su reino, para edificar la iglesia, para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Él no le dio solamente esas capacidades a sus discípulos. Ellos ya se murieron, nos quedamos nosotros. ¿Y entonces Dios nos dejó sin capacidad a nosotros? No, nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita. Y entre los dones del Espíritu Santo hay 3 tipos: los dones vocales, los dones de revelación y los dones de poder. Y los dones vocales es el don de profecía. Y Pablo dice: procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, que den una palabra de parte de Dios. Dar una palabra no es pecado. Dar una palabra producto de mis sentimientos y de mis emociones es riesgoso y podría ser hasta pecado. Pero si Dios da una palabra que ya está escrita, gran parte de ella, o ya está escrita, simplemente quizá algo particular para cada quien es diferente, pero si Dios ha dado una palabra, yo la puedo decir. La palabra profética más segura es la Biblia, dice Pedro. Ya Dios lo dijo, y yo lo puedo hablar. Y Dios me pronto pone un versículo para ustedes, y yo lo voy a hablar porque es palabra de Dios. Pero en los dones de revelación está el de palabra de sabiduría y el de palabra de ciencia. Y también son palabras. La palabra de ciencia son revelaciones que Dios da de manera extraordinaria, como Él quiere, cuando Él quiere, y con un propósito especial. Y después usted las habla porque es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Empieza usted a tomar decisiones que dice, o cosas que ante la sabiduría humana están muy por encima. Y dice: ¿y esto que se salió? Es palabra de Dios. Y usted empieza a aconsejar con palabra de sabiduría, empieza a revelar misterios con palabra de ciencia, y empieza a dar un mensaje de parte de Dios con palabra de profecía. El enemigo quiere que eso se calme, porque si eso se calma, ¿quién va a ser el que va a anunciar? ¿Quién va a anunciar? Así es de que no hay nada mejor que nosotros someter nuestra vida al control del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hable, 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 hable.
Porque si en este tiempo la iglesia calla, las únicas voces que se van a oír son las voces de incredulidad. Si en este tiempo la iglesia calla, las voces que se van a oír son las voces incorrectas. Y el Señor dice en su palabra: tú eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Y cómo se anuncia? ¿Con qué se anuncia? ¿Con las orejas o qué? ¿Con qué se anuncia? Para que anuncies las virtudes del que te llamó de las tinieblas a tu luz. ¿Qué virtudes? Dios sana, Dios salva, Dios viene, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y damos lo que Dios quiere que nosotros demos a aquellos que nos rodean.